que también el Padre, tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La nueva generación de cristianos no son adoradores, ellos piensan que eso ya ha pasado de moda, que no hay necesidad de postración ante Dios. Muchos no creen ni siquiera en el culto ni en la iglesia. A diferencia de estos, están los cristianos tradicionales, los cuales nos obligan a venerar a Dios. Lo malo es que centran su religión en culto e iglesia culto más que la práctica, sumisión a la iglesia más que adoración verdadera. Este peligro no es menor. En las iglesias evangélicas actuales, ¿cuántos evangélicos hoy en día se fijan más en la música de su grupo de alabanza que en el estado de su propia relación con Dios? Y es muy triste decirlo, parece que muchas veces los cristianos se fijan más en los cantantes que en Dios mismo. Parecen sentir por ellos una fascinación similar a la que los del mundo tienen por sus ídolos musicales, pero el tiempo de adoración no es para exhibirnos a nosotros mismos, o los dones que Dios nos ha dado, sino para dirigir nuestras miradas hacia Dios. Siempre existe la tentación de convertir esos dones y talentos en el centro de la adoración, usurpando así el lugar que legítimamente solo le corresponde al Señor. Los cantantes cristianos tienen una gran responsabilidad en este punto. Algunos cantantes cristianos, conocidos actualmente como los grandes adoradores, son responsables del tremendo empobrecimiento de mucha de la adoración que hoy se ofrece a Dios por medio de la música. Solo hay que ver la pobreza de sus letras, que en muchos casos solo consiste en unas sencillas frases que se repiten indefinidamente. Esta escasez de términos y conceptos en la adoración no tiene nada que ver con la riqueza que brota de las sagradas escrituras. En muchas ocasiones se han sustituido los himnos congregacionales que todos los creyentes podían cantar juntos por otro tipo de canciones que solo pueden ser cantadas por un intérprete sobre un escenario. Esto priva a la iglesia de identificarse adecuadamente con la adoración, dejándola en manos de los profesionales, mientras que el resto de la congregación solo puede dar palmas y aguantar de pie por largos periodos de tiempo, sin poder hacer otra cosa. A nadie se le escapa el hecho de que en el día de hoy, la música cristiana se ha convertido para algunos cantantes en un importante negocio que no solo les reporta grandes beneficios económicos, sino también fama y popularidad similares a las de los cantantes del mundo, y con el fin de ampliar su mercado, no dudan en imitar los ritmos mundanos, o de alternar canciones dedicadas al Señor con otras de carácter totalmente profano. ¿Cuántos líderes de alabanza, hoy en día se parecen más a animadores de fiestas mundanas con sus ademanes, animando al público a excesos emocionales más que señalando hacia Dios? ¿Cuántos pastores dan más importancia a la apariencia de su local de reunión y de su propia persona, que al estado de su relación con Dios, en sus miembros y de su propia persona? ¿Y cuántos miembros de iglesias creen que con su participación en el servicio, han cumplido su servicio a Dios, mientras en su vida diaria, dejan de servir a Dios, y se olvidan de su señorío, hasta el siguiente servicio? Muchas personas no ven a Dios como lo que es, como Dios poderoso, Rey de Reyes, solo lo ven como alguien a quien hay que exigirle milagros, llegando hasta a irrespetarlo. La mayoría de los cristianos están familiarizados con el verso de la Biblia, en Juan capítulo 4 verso 24, donde Jesús dijo que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero, ¿cuántos de nosotros realmente hacemos lo que dice? ¿Sabe usted cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Está seguro de que Dios acepta su forma actual de culto? ¿Adora usted de acuerdo con la Escritura? ¿Cómo sabes tú si eres un adorador en espíritu y en verdad? Porque tu vida está entregada para servir a Dios. La adoración es servicio. Por eso el Señor nos aclara que no debemos adorar ni servir a otros dioses, porque Él es celoso. Deuteronomio capítulo 8 verso 19. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios, y vas en pos de otros dioses, y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy, que ciertamente pereceréis.
Adorar es ofrendar nuestra vida a Dios para servirle. Adorar no es un acto externo de solamente de cantar himnos de adoración. Es verdad, la alabanza es uno de los sacrificios agradables que podemos hacer a Dios, pero el máximo sacrificio que podemos hacer es servirle con nuestra vida. Cuidado, el enemigo llegará a ofrecerte el mundo, sus riquezas y placeres para que le adores, tal como hizo con nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 4 del verso 9 al 10. Pero nuestro Señor contestó: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Sí, amado hermano, nadie puede servir a dos señores, y el enemigo trata de hacer que por las riquezas algunos no sirvan a Dios con toda su vida y dejen de ser adoradores en espíritu y en verdad. Durante su conversación con la samaritana, el Señor abordó el tema de la adoración, con una amplitud y profundidad completamente nuevas. De esta manera contestó a las inquietudes de la mujer, dejándonos también a nosotros una información muy valiosa que necesitamos para poder ofrecer a Dios una adoración que sea de su agrado, porque no debemos olvidar que adorar a Dios es un asunto muy serio que no podemos tomar a la ligera, y el pasaje que vamos a estudiar nos advierte de la posibilidad de creer que estamos adorando a Dios, cuando en realidad lo que hacemos puede ser otra cosa muy distinta. Por ejemplo, el Señor descalificó la adoración de los samaritanos cuando le dijo a la mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. Por lo tanto, es importante que aprendamos por su palabra cómo debemos hacerlo para no cometer errores similares. Cuando nos preguntamos qué es la adoración, encontramos que, como es habitual en la Biblia, esta no nos ofrece ninguna definición, sino que su forma de enseñarnos es mostrándonos numerosos ejemplos de personas que adoraban a Dios con el fin de que a través de ellos podamos aprender cómo debemos hacerlo nosotros. Así pues, lo primero que observamos en las Escrituras es que un adorador es alguien que tiene una relación personal con Dios, al que ama intensamente. Notemos por ejemplo, cómo el rey David comenzaba el Salmo 18, expresando su amor a Dios: te amo, oh Jehová, para inmediatamente después invocarle porque reconocía que es digno de ser alabado. Salmos capítulo 18 del verso 1 al 3, como no puede ser de otra manera, es nuestro amor a Dios lo que nos lleva a adorarle, aunque, por supuesto, este amor es una pobre respuesta al gran amor que hemos recibido de él. Primera de Juan capítulo 4 verso 10. Por lo tanto, si la adoración nos surge como una respuesta genuina de nuestro amor a Dios, todo lo que hagamos no pasará de ser simples ritos religiosos fríos y secos, carentes de significado, y que de ninguna manera agradarán a Dios. Ahora bien, todos sabemos que el verdadero amor a Dios implica entrega absoluta. El Señor nos enseñó que para amarle hay que hacerlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Mateo capítulo 22 verso 37. Así pues, la adoración genuina implica la entrega de todo lo que somos como una ofrenda de amor. Podemos encontrar una buena ilustración de esto en el sacrificio de los holocaustos que se realizaban en el Antiguo Testamento. La particularidad que tenía este tipo de ofrenda era que el animal se ofrecía completamente al Señor en olor grato, a diferencia de los otros sacrificios en los que se reservaban diferentes partes para los sacerdotes o el oferente. Levíticos capítulo 3 del verso 1 al 9, así que, podríamos decir que la adoración es una ofrenda del todo quemada, donde el adorador no se queda nada para sí mismo, sino que se entrega sin reservas a Dios, consagrándole su vida entera a Él. Parece que el apóstol Pablo tenía este tipo de sacrificio en mente cuando exhortaba a los cristianos en Roma. El apóstol Pablo describe la verdadera adoración perfectamente en Romanos capítulo 12 del verso 1 al 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje contiene todos los elementos de la verdadera adoración. En primer lugar, está la motivación para la adoración, la misericordia de Dios. Misericordias de Dios son todo lo que Él nos ha dado que no merecemos: amor eterno,
la gracia eterna, el Espíritu Santo, la paz eterna, la alegría eterna, la fe salvadora, la fuerza, la sabiduría, la esperanza, la paciencia, la bondad, el honor, la gloria, la justicia, la seguridad, la vida eterna, el perdón, la reconciliación, la justificación, la santificación, la libertad de intercesión, y mucho más. El conocimiento y la comprensión de estos increíbles regalos nos motivan a derramar la alabanza y acción de gracias, en otras palabras, la adoración. También en el pasaje es una descripción de la forma de nuestra adoración: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. La presentación de nuestro cuerpo significa darle a Dios todo de nosotros mismos. La referencia a nuestro cuerpo significa aquí todas nuestras facultades humanas, todo lo de nuestra humanidad, nuestros corazones, mentes, manos, nuestra forma de vestir en la forma que Dios que le agrade sin temor a ofender con nuestra vestimenta, pensamientos, actitudes, todo, debe ser presentado a Dios. En otras palabras, vamos a ceder el control de estas cosas a Él, renunciando todas las cosas que ofrece este mundo: placer, vicios, modas de ropa, prendas o vestimentas. Como un sacrificio literal, fue entregado totalmente a Dios en el altar. Pero, como usted puede preguntar, una vez más, el pasaje es claro: por la renovación de vuestro entendimiento, renovamos nuestras mentes diariamente limpiándola de la sabiduría del mundo y sustituyéndola por la sabiduría verdadera que viene de Dios. Lo adoramos con la mente renovada y limpia, no con nuestras emociones. Primera de Corintios capítulo 2 verso 16 nos dice que tenemos la mente de Cristo, no las emociones de Cristo. La adoración implica obediencia. Para ofrendar nuestra vida por completo debemos ser obedientes. Cualquiera puede ofrendar, pero no obedecer a Dios. Quiere que nuestra vida sea agradable a Él, que si le llamamos Señor es porque le obedecemos. Primera de Samuel capítulo 15 verso 22: y Samuel dijo: se complace el Señor, tanto en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención, que la grosura de los carneros. El mayor homenaje que podemos brindar, en adoración al Señor, es nuestra obediencia. Esa es la forma de decirle cuánto le amamos. Jesús dijo: el que le ama guarda su palabra. Juan capítulo 14 verso 21. Reflexiona en esto, amado hermano: si Dios anda buscando adoradores, en espíritu y en verdad, ¿será que no hay muchos? Si tal vez podrán haber muchos adoradores, pero en letra, que ofrendan, diezman, alaban, y eso no está mal, pero no entregan su vida por completo a Dios.